Soy Jaime Fres, musicoterapeuta, y estoy realizando una intervención de musicoterapia en la unidad de trastornos psiquiátricos severos del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso. Este es un proyecto financiado por el Fondo de la Música del área Arte Musical y Discapacidad. El objetivo de este taller es fortalecer a los usuarios en la expresión de emociones y que puedan conocerse entre ellos a través de la música y las actividades que hacemos. Es muy importante trabajar con los usuarios desde su núcleo sano, como dice el musicoterapeuta Gustavo Gauna, ya que desde ahí no nos enfrentamos directamente con la patología, sino que usamos sus recursos expresivos que están más intactos y la música es un gran facilitador para ello. Ellos se sienten súper poco exigidos, ¿ya? Y esto permite un montón de otras cosas. Por ejemplo, no sé, expresión en la naturalidad de sentir o de decir un montón de cosas, desde lo verbal, desde la expresión física, ya que me parece que es el mayor aporte que yo he visto en este tiempo. Vamos a decir esto, miren. Om. Om es la vibración del universo, dicen en Oriente. Yo estudié en India masaje sonoro con cuencos tibetanos y es una de las actividades que realizo acá en el hospital. Les enseño a los usuarios a usar los cuencos, a cómo frotarlos y conocer un poco el mapa del cuerpo para percibir estas vibraciones, ayudando a balancear emociones, a hacer circular la energía. Una de las características de nuestro usuario es en el fondo esta tendencia al aislamiento social, al aplanamiento afectivo, en el fondo a no expresar lo que sienten, lo que piensan, y la musicoterapia desde esa forma nos ha permitido también que puedan expresar, crear, sentirse libres también. Me encanta la radio. Me encanta escuchar radio. Sí, me gusta sentir la música en el cuerpo. Que cuando la sientes en el cuerpo, sientes... ¿Qué sientes? Como que me siento bien, como que estoy bien, como que estoy como que ese es mi mundo. Ese es tu mundo. Sí. Entiendo, muy bien. Mi interés en llegar a la terapia fue simplemente a partir del hecho de que la misma música me ha sanado a mí, la que me da la fuerza para levantarme, la motivación, y comparto con mis amigos, con mi red, esa alegría de ser músico. Entonces, primero estudié en la universidad música, pero luego me di cuenta de que también quería llegar a otros lugares y por ahí partió mi interés de poder estudiar musicoterapia, pensando en personas que sí que le dan un valor importante a la música, pero que no pueden estar tan cerca del en vivo de los músicos. Y bueno, en mi taller de musicoterapia no existe la equivocación, no hay algo bueno o algo malo. Lo importante es que cada persona pueda expresar, comunicar. De repente igual es súper importante que los pacientes vayan enfrentándose con un montón de sentimientos y cosas que de repente no pueden articular en ideas, ¿ya? En tener esa idea y poder expresarla. Para nosotros a veces es súper difícil llegar a cierto tipo de pacientes. En su contraparte, digamos, la música no necesariamente está pidiéndole al paciente que cuente con detalle qué es lo que le está pasando, ¿ya? Solamente miras de afuera y eres capaz de entender, digamos, en un sentido más corporal, quizás qué es lo que le está pasando al paciente.
salud mental es súper importante esto de existen estudios validados de cómo las artes tienen un impacto importante en los procesos terapéuticos, ¿sí? No solamente es el enfoque más biomédico, la farmacoterapia, sino que todo lo psicosocial es fundamental, está a la par, y la musicoterapia en este caso en particular y las artes en general son importantes complementos y ayuda en estos procesos. Siento que la música tiene mucho que aportar en la salud pública. Ha ido abriendo muchas puertas. Es muy interesante ver cómo la musicoterapia ha cobrado un valor importante dentro del equipo interdisciplinario del hospital. Antiguamente la mirada del hospital psiquiátrico era como de una cárcel, en la cual las personas con patologías mentales se escondían un poco de la sociedad y de la ciudad para así no verlas y tenerlas apartadas. Hoy en día ha cambiado esta mirada y ya entendemos conceptos como la inclusión, lo importante que es que todas las personas de la sociedad, desde sus recursos de comunicar sus facultades, aporten. Ya desde hace 2 años he venido realizando en el cierre de estos procesos una charla de musicoterapia con el fin de integrar a la comunidad de Valparaíso a lo que yo estoy haciendo. Informo de lo que he ido realizando en el hospital psiquiátrico y genero un encuentro entre los usuarios, los funcionarios del hospital y la comunidad interesada en aprender de musicoterapia, en quizás estudiar en un futuro. El año pasado publiqué un folleto, que es este, Musicoterapia en Salud Mental, y es un resumen de la primera etapa de esta intervención. Aquí yo muestro resultados, explico un poco qué es la musicoterapia, presento el grupo objetivo, la metodología, muestro un poco las actividades, el set de instrumentos,